Y luego tenemos a los jueces del inframundo, que a mí son unas figuras que me fascinan porque nos hablan de lo que es la meritocracia. Si eres, antes de que digas nada, si eres hijo de Zeus, vas a ser juez del inframundo, porque aquí tenemos... Gemma, ¿qué tal? Muy bien. ¿Nos tienes que presentar a alguien? Estoy contentísima porque tenemos una nueva diosa en nuestro Olimpo. Ya la habréis ido conociendo porque habéis visto imágenes suyas en las miniaturas de nuestro vídeo. Estamos hablando de Irene Maestro, que es nuestra ilustradora, nuestra diosa de la imagen. Ya tenemos en nuestro Olimpo a Maximus Cuti, que se encarga del sonido, a los pingüinos que nos dan la música, y ahora tenemos a Irene Maestro, que nos ha ilustrado ya a Hera, a Poseidón, a Eros y Psique, a Demeter y Perséfone y todo lo que queda. Así que muchas gracias, Irene. Podéis visitar sus redes sociales. En Instagram es @iremaestroart. Y bueno, allí podéis ver todas sus maravillas. Maravillas y maravillosa ella. Por supuesto. Que, bueno, pues tan generosamente nos acompaña un programa más, hoy dedicado pues a una divinidad de la que ya hemos contado algunas cosas, pero hoy tenemos que dedicarle monográficamente el tiempo también. Es Hades, Plutón, que es uno de los tres jefes. Vamos a recordar ese reparto del mundo entre los tres grandes, según Homero, en el canto 15 de la Ilíada, habla Poseidón. Tres somos los hermanos nacidos de Crono a quienes Rea alumbró: Zeus, yo y el tercero, Hades, soberano de los de bajo tierra. En tres lotes está todo repartido y cada uno obtuvo un honor. A mí me correspondió habitar para siempre el canoso mar. Agitadas las suertes. El tenebroso poniente tocó a Hades y a Zeus le tocó el ancho cielo en el éter y en las nubes. La tierra es aún común de los tres, así como el vasto Olimpo. Así que este es el tercero de los hermanos que toma pues esta parte del mundo poco grata. Atención, porque Homero dice el poniente, y es que este inframundo, según Homero, no está propiamente por debajo de la tierra, como se puede intuir aquí, sino que está, bueno, pues en los confines, ¿no? Lejísimos. Lejísimos, 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 siempre hacia occidente, no siempre hacia poniente, pero en cualquier caso, Hades es el dios de los muertos, ¿no? Y su nombre, además, son nombres parlantes, tanto Hades como Plutón, nos están indicando un par de características importantes de él, ¿no? Claro, por una parte tenemos a Hades, el invisible, porque al estar o muy lejos o bajo tierra, pues no se le ve, le gusta jugar mucho al escondite. Bueno, por eso perdió su puesto en el Olimpo, porque aunque lo tratamos como un dios olímpico, en realidad él no vive en el Olimpo. Él vive, pues eso, bajo tierra o en los confines de Poniente, y por eso queda un sitio vacante, digamos, entre los 12 tronos olímpicos que ocupará una divinidad que ya trataremos. Pero de momento esto, ¿no? Efectivamente, pues invisible por eso. También fue el asunto del casco. Así es. ¿Qué pasa con el casco? Pues que al igual que a Zeus los cíclopes le fabricaron el rayo y a Poseidón le fabricaron el tridente, pues a Hades le fabricaron un casco que le permite ser invisible cuando se lo pone, lo cual es muy útil. La verdad es que sí. Bueno, estos talismanes luego se repiten en muchas mitologías. Me estoy acordando ahora de la capa de Harry Potter. Ciertamente. Tiene Harry Potter una capa, ¿no? Sí. Para volverse invisible. Bueno, pues Hades tiene su casco, pero evidentemente se juega también con este asunto, ¿no? El asunto del objeto mágico, pero también del lugar donde habitualmente se encuentra Hades, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos Plutón, como ya has dicho, que significaría algo así como el rico.
porque debajo de la tierra hay muchas riquezas, como por ejemplo tenemos las minas en las que encontramos muchísimos minerales valiosos. Pero además es una manera eufemística de referirse a él. Lo vimos también con las furias, con las erinias, que las llamaban las Euménides, las bondadosas, porque en torno a estos símbolos más negativos, pues siempre hay un temor a mentarlos y que aparezcan. Y claro, que te pongas a contar historias de Hades y de repente te venga la muerte, pues no debe de ser muy placentero. Entonces, por eso también Hades participa poco en lo que son las historias mitológicas, ¿no? Bueno, rico, riquísimo. Me gusta traducir Plutón por ricachón, porque no solamente tiene esas riquezas materiales, es también el dios más rico en súbditos. Ciertamente. Porque entendemos que hay muchas más almas en el más allá que en el más acá. Pero, en fin, creo que la semblanza del personaje ya está hecha por su propio nombre. Claro, tanto súbdito que él se complace de no permitir que ningún muerto regrese a la vida, y por eso también lo hace el más odiado de los dioses, ¿no? Que comentábamos en los programas anteriores. No, es que Poseidón es un picao, es el verdadero malo de la película. Bueno, es que claro, perderse la vida pues es muy triste. Entonces, mientras que Hades es lo inevitable, Perséfone, que es la reina del inframundo, la que lo acompañará, es la regeneración, el ciclo de la vida, y aunque es también bastante, ¿cómo decirlo?, contundente con sus decisiones, es que no me sale la palabra, me sale inexorable, pero no, inflexible, sí. Bastante inflexible también, pues al estar conectado con la primavera, pues tiene un aura a lo mejor más positiva que el propio Hades. Para lograr ese propósito de que las almas no salgan al exterior, que esto es una cosa que asustaba, ¿no?, a los antiguos. O sea, la cosa de los zombies, el terror que nos infunden los zombies es tan antiguo como el mundo, ¿no? Y esta idea de que los muertos no puedan regresar a la vida, de alguna manera perturba, y entonces hay que tener una divinidad que controle esto, y además que no está solo, porque tiene un ayudante para conseguir esta función que todo el mundo conoce. ¿Quién es ese ayudante? Con 3 cabezas, cola de alacrán, lomo sembrado de serpientes. Qué raro, No, no caes. Vaya. ¿Será un perro? Creo que es un perro, ¿eh? ¿Es un perro? ¿Tiene dientes? Bueno, tengo por aquí la descripción de nuestro adorado Hesíodo en Teogonía 768-774. Dice así: allí lejos están las sonoras moradas del dios subterráneo, del robusto Hades y de la terrible Perséfone, y delante vigila un terrible perro despiadado que tiene artes horribles. A los que entran los saluda a la vez con la cola y con ambas orejas, pero no les deja salir de nuevo, sino que, espiando, se come al que sorprende saliendo de las puertas. O sea, ¿qué dientes tiene? En cuanto al número de cabezas, veis que en un principio no se hace alusión explícita a ello, pero después la mitografía y también la iconografía pues lo dejan claro, ¿no? El aspecto de este cerbero, que ha dejado, por supuesto, su huella también en nuestra lengua, ¿no? El tan cerbero también es un sinónimo ahora, esto a los que os guste el fútbol lo sabréis bien, del portero, ¿no? Del que guarda la portería. Así que Hades no está solo en esta misión, y además cuenta con una llave, que esta imagen me parece fantástica, de las llaves con las que Hades cierra de manera hermética el más allá. En algunas fuentes, por ejemplo en Apolodoro, es también Éaco el guardián de estas llaves, ¿no? Tras su muerte, Éaco recibe honores junto a Plutón y guarda las llaves del Hades. Es esta idea de la llave que guarda las puertas del infierno y no las del cielo, con permiso de San Pedro. Esta idea creo que también en la iconografía aparece reflejada en varias ocasiones. ¿Qué te parece si hablamos de cosas del corazón? Aquí siempre se habla de cosas del corazón. Y aunque en principio Hades es un señor casado, por las bravas, como ya muy bien explicaste, pues a veces también tiene
pues sus concubinas, sus amantes, como queramos llamar. Quizás la más conocida sea una que da nombre a una planta. Gemma, ¿quién es? Pues es la ninfa Minte, que vivía en el río Cócito, que es un afluente del río Aqueronte. Ya iremos con la geografía del inframundo, pero estos son ríos todos que pertenecen a este mundo de los muertos. Entonces tenemos dos versiones. Existe la versión de la violación, en la que de repente Hades aparece con su carro y la deslumbra. Y entonces pues la viola, y en el momento en el que escucha a Perséfone acercarse, dice ¡ostris! Entonces, como Zeus vimos que convirtió a Io en vaca en una de las versiones, pues Hades decide convertir a la ninfa Minte en una flor. Luego está también la otra versión, que es Minte, su amante, y que es Perséfone, celosa, quien la convierte en esta flor. ¿Y qué diréis? ¿Qué flor? Por favor, dínoslo ya. Pues es la flor de la menta. Minte, mente, menta. ¿Por qué? Porque está asociada a los ritos fúnebres. Cuando un cadáver se descompone, no huele especialmente bien. Entonces se utilizaban flores o hierbas aromáticas como la menta, junto con el romero y el mirto, para intentar paliar un poco este olor nauseabundo. Sí, porque además en este asunto de los funerales pues había que dejar un tiempo prudencial antes de proceder a la incineración o bueno, más adelante la inhumación, o sea que viene muy bien lo de la menta, pero no me digáis que la etiología no es maravillosa. Entonces os preguntaréis, ¿Perséfone era una esposa celosa igual que Hera? Porque los celos al final están asociados mucho a lo femenino, ¿no? Pero bueno, se dice que Perséfone era una esposa fiel, pero realmente tampoco es que le encantase la presencia de Hades, salvo en las reinterpretaciones contemporáneas que ya comentamos. De hecho, prefiere muchas veces la presencia y la compañía de la diosa Hécate, de la que ya hablaremos, pero que es tremenda diosa, porque está por encima incluso del mismísimo Zeus, que la respeta y todo, lo cual está muy bien, porque su poder es grandísimo, es la diosa de la brujería. Pero bueno, ella también tiene su amante, por así decirlo, y además bastante disputado. Bueno, el guapo de los guapos. Divino, Adonis, disputado, ni más ni menos que por Afrodita, pero pues también hablaremos de esto un poco más adelante. Queda dicho, para que no se diga de Perséfone, Claro, ¿no? Aparte de los asuntos del corazón, ¿alguna otra actuación mítica de Hades? Pues sí, ya hemos dicho que eran poquitas porque a la gente no le gustaba aumentarlo mucho, pero hay otra que coprotagoniza con Hércules y que es una pelea además entre este semidios, que recordamos es hijo de Zeus y una mortal, y Hades. Y nos la cuenta Homero en la Ilíada en el canto 5. Aquí lo que está ocurriendo es que los dioses están interviniendo en la propia batalla. Afrodita está intentando salvar a Eneas, que ya hablaremos de él, pero adelantamos que es su hijo. Este es un troyano. Y en medio de la batalla, Afrodita resulta herida, así que huye y acaba en los brazos de Dione, que es otra diosa, y entonces ella le empieza a decir, ay, hija mía, no te preocupes, y los dioses muchas veces son heridos en mitad de las batallas, y entonces le empieza a relatar varios acontecimios de este estilo. Y entre ellos está el de Hades versus Hércules, o Heracles, que es el mismo nombre. ya lo vimos también en el programa de Hera. Y esto ocurre en el ataque de Hércules a Pilo, que es una ciudad, un reino, y Hércules acude allí para ser purificado por el rey porque ha cometido un asesinato, de los muchos que comete, por cierto, y le pide por favor que le limpie de sus pecados, como diríamos hoy en día, ¿no? El rey se niega y entonces
Hércules entra en cólera y decide atacar la ciudad. Hades interviene y Hércules le dispara una flecha al dios y el dios resulta herido en el hombro. Y entonces tiene que acudir al dios Peán, que es el médico, no como vimos con Hefesto, porque hemos visto que Hefesto como médico es un poco cuestionable, pero este dios sí que le dice, no te preocupes, que esto se cura enseguida, le das un ungüentito y ya le sanas en la colita de rana y para casa. Bueno, este carácter vulnerable de los dioses resulta muy curioso y muy interesante y muy diferenciador con respecto a las divinidades de otros panteones. También en la Ilíada se nos presenta un Hades que tiene miedo, un dios que tiene miedo en este caso a que se abra la corteza terrestre. Bueno, mejor lo leo en los versos de Homero que pertenecen al canto 20. Sintió miedo en lo hondo a Idoneo, soberano de los subterráneos, y con el susto saltó del trono y dio un alarido, temeroso de que Posidón, agitador del suelo, resquebrajara la corteza terrestre y quedaran patentes ante mortales e inmortales las mansiones pavorosas y sombrías que hasta los mismos dioses aborrecen. Bueno, el otro día veíamos cómo Posidón golpeaba con su tridente los fondos marinos y, bueno, liaba las que liaba. Bueno, pues incluso Hades tiene miedo de que se abra, ¿no?, la corteza terrestre y todo el mundo pueda ver sus mansiones, como digo, tan terribles, ¿no? Y se subraya, hasta los mismos dioses aborrecen. El pobre Hades aborrecido, pero por esta cuestión, ni más ni menos. Es curioso, ¿no? Porque de ser aborrecido, de ser temido en la antigüedad, ahora parece como que está súper parodiado, ¿no? O sea, en la película de Hércules, por ejemplo, que ya la he inventado como 3 veces, pero no sé, siento que es así. Mi madre diría que se ha perdido el respeto a todo. Se ha perdido el respeto a todo. Y entonces, pues cabe la burla, pero esto ya hemos visto que en la antigüedad no era así. Hades, por otra parte, se erige como una divinidad justiciera. Por ejemplo, en las Euménides de Esquilo, Hades amenaza a los mortales en los siguientes términos, ¿no? En este caso se está dirigiendo a Orestes, ¿no? Verás lo que recibe allí, cual la justicia exige, aquel mortal que haya pecado contra un huésped o un dios, o bien contra sus padres a sabiendas de lo que hacía. Bajo tierra es Hades un terrible exactor de mortales. Con su mente, en donde toda acción es registrada, él lo contempla todo, ¿no? Esta idea del Dios que lo ve todo y que te está esperando cuando llegues a su mansión, ¿no? Entonces, esta idea de este Dios justiciero, el que todo lo ve, el que puede castigarte para toda la eternidad en sus reinos, que ahora creo que conviene que los describamos siquiera un poco. Pues claro, es terrible entonces, pero en nuestros días, bueno, creo que, claro, las creencias ya no son las que eran y se presta. En fin, yo que soy muy piadosa en este sentido antiguo y me abstendría de hacer cualquier apreciación negativa sobre Hades. Bueno, que contemos su vida amorosa tampoco es tanto, ¿no? Pero ya lo han contado muchos antes que nosotras. Es verdad, ¿no? Pero la piedad en el mundo antiguo también se entiende en este sentido. Así que, como Eneas, piadosa, claro, llegaremos a Eneas también, ¿eh? Pues ya que las has comentado, vamos a hablar de las regiones o los reinos del inframundo, ¿no? Pues llévanos, Gema. ¿Qué empezamos? ¿Queréis un paseo en barco primero? o... Sí, barco, va a ser que sí. Bueno, pues vamos a surcar los ríos del inframundo, ¿no? Tenemos el río Estigia, que es el río del odio, y que es aquel que, si te bañas, o sea, si ahora mismo os tiraseis del barco de Diálogo con las Diosas SL, os haríais inmortales. Pero hay que atreverse a eso, ¿eh? Claro, porque no es nada fácil. Y Tetis, la madre de Aquiles, lo intentó y aún así no consiguió los resultados que ella quería. Así que siempre hay que tener cuidado con estas cosas porque los resultados pueden ser un poco engañosos. También tenemos el río Cócito, que decíamos antes que era aquel en el que habitaba la ninfa Minte, y es el río de los lamentos.
donde van los espíritus errantes que no consiguen ir más allá de este río y llegar a las puertas del Hades. Después tenemos el Leteo, también muy famoso, que es el río del olvido. Si bebéis sus aguas, cogéis un chupito, lo olvidáis todo. Esta idea tiene mucho que ver, por cierto, con lo que hemos comentado antes, con el pavor que provoca que un difunto vuelva a la vida. Y es que si uno bebe de las aguas del Leteo, esto era obligatorio, olvidaba toda su existencia terrenal, con lo cual ya no podía tener nostalgia, digamos, Claro. de la tierra y se quedaba allí más o menos contento. Entonces, del Leteo tenía que beber todo aquel que llegara más allá. Y Gemma, no sé qué te parece, pero algunas veces uno desearía tener un leteo a mano para olvidar ciertas cosas. Sí, la verdad que hay cosas en la vida que uno desearía olvidar, pero es cierto que si las olvidásemos, ¿seríamos las personas que somos hoy? Claramente no, me retracto. Nada, no quiero leteo. Continúa. ¿Que hay alguno más? Sí, tenemos dos más. El Flegetonte, que es un río de fuego que rodea el Tártaro, ahora iremos con esta región. Y por último, estamos cruzando el río Aqueronte, divisamos las puertas del Palacio de Hades y este es el río del dolor. Pues imaginaos todas estas aguas llenas de dolor, de lamento, de espíritus por ahí nadando que están intentando cogerte para llevarte con ellos. Película de terror, ¿eh? Película de terror. Pero ya estamos en las puertas de Hades. Ya estamos en las puertas de Hades. Así que podemos optar, dependiendo de si hemos sido buenas o malas, o muy malas, o neutrales, a distintos destinos. Destino número 1. Aquí en la llanura de los Asfódelos no van ni las personas excelentes ni las personas malas malísimas. Vamos las personas normales y corrientes. Y este lugar me parece precioso en cuanto también a etimología, porque sería algo así como el valle que no se reduce a cenizas. Ya se ha hablado antes de la incineración de los cadáveres, pues claro, esto llega a la llanura de los Asfódelos, todo aquello que ya no se puede reducir a cenizas, que sería el espíritu, ¿no? El alma. Y tenemos eso, el prefijo a, que es la negación, luego tenemos el fod, que sería la raíz de la palabra que designa las cenizas, y por último el elos, que se referiría a lo que es el valle. Y me vas a permitir, aunque sea un poco ñoño, contar una anécdota, o bueno, más bien un sueño. Pero si es lo que, bueno, pues es que tus sueños nos vuelven loquísimos. Dale, cuéntanos. Pues yo de pequeña tuve un perrito que me ha acompañado durante todo mi periodo de crecimiento. Y cuando murió ya de viejito, pues al cabo de los días tuve un sueño, y es que descendía yo a la llanura de los Asfódelos y ahí me encontraba con un montón de espíritus y de repente a lo lejos le empecé a escuchar ladrar hasta que de repente como que se tiró encima mía y nos reencontramos. Pero qué emoción. Sí, yo creo que ha sido uno de los mejores sueños que he tenido en mi vida. Qué emocionante. Así que cerrando este capítulo de ñoñería. No, nada ñoño. Esto es lo que nos importa. Lo de tus sueños, ya van un par de ellos que nos han dejado anonadados, pero este es realmente emocionante, ¿no? Emotivo. Luego, ¿qué queréis? ¿Ser malos o ser muy buenos? Primero vamos con los malos. Venga. Malos malísimos. Malos malísimos, crímenes terribles. Ya hablamos de Ixión, que intentó violar, bueno, no, que violó a Hera. Ya vimos a Ixión, que violó a Hera. Hablaremos de otros muchos, como Sísifo, como Tántalo. Estos malos malísimos que asesinan sin ningún tipo de miramiento, completamente a sangre fría, van a este lugar en el que son condenados a condenas terribles, repetitivas, que son efectivamente un castigo eterno. Así que no seáis malas ni malos. Estamos hablando del Tártaro, que ya describimos en su momento como esa región oscurísima, bueno, tan oscura como 3 noches juntas, y esto ya de nuestras primeras lecciones, ¿eh? Ese es el Tártaro, ahí están estos malvados. De manera especial
sobre todo según la mentalidad de la antigüedad, los que han ofendido a la divinidad, es decir, los que pecan de hibris al tártaro de cabeza. Y por último tenemos los Campos Elíseos, que es donde vamos a ir todos, los que escucháis Diálogo con las Diosas, desde luego. Que es allí pues donde vives con los mayores lujos, las mayores comodidades, porque has tenido una vida excelente. Normalmente se dice que aquí van los poetas, los grandes artistas, etcétera, etcétera. O sea, Gemma e Irene ahí estarán en los Campos Elíseos en su momento. Nunca sin ti. Bueno, allí se encontrará Eneas con su padre Anquises, porque toda esta geografía del inframundo la conocemos, bueno, por diferentes fuentes, pero os recomendamos, si queréis indagar más, que leáis el Canto Sexto de la Eneida de Virgilio, donde Eneas, acompañado por la Sibila y su rama de oro, podrá acceder al más allá para entrevistarse con su padre, que ya ha fallecido, y se describirá con todo lujo de detalles, pero con todo lujo, cómo son aquellos parajes y las almas que los habitan. En los Campos Elíseos pues hay una temperatura maravillosa, hay teatro, que esto lo dice Platón, me parece me parece lo más este hallazgo. Allí en el más allá hay teatro, o sea, para también de alguna manera apuntar ese enorme valor que se confiere al teatro en el mundo antiguo. Y en principio esta es una geografía muy sencilla que, insisto, os recomendamos leáis en el Canto Sexto de la Eneida. ¿Hablamos de algunos de los moradores del inframundo? Sí, brevemente, claro. Pues el más conocido, yo creo, Caronte, que es el barquero que nos ha conducido por nuestro viaje a lo largo de los ríos del inframundo. Se le debe pagar una moneda para poder subir a nuestro pasaje, así que no os lo olvidéis. Y pues él es quien conduce las almas hasta las puertas del inframundo, que guardan Cerbero, que ya le hemos comentado, este adorable perrito de 3 cabezas que en Harry Potter se llama Fluffy, ya que has mencionado antes Harry Potter. Muy bien. Y como otros moradores menos conocidos, a lo mejor en lo popular o en la cultura general, tenemos a Hermes en su faceta de psicopompos, es decir, de aquel que guía a las almas al inframundo. Ya lo veremos cuando hablemos de él en su programa. Y luego tenemos a los jueces del inframundo, que a mí son unas figuras que me fascinan porque nos hablan de lo que es la meritocracia. Si eres, antes de que digas nada, si eres hijo de Zeus, vas a ser juez del inframundo, porque aquí tenemos a Minos, que no es que sea de mi especial devoción, a Radamantis, que era su hermano, y a Éaco. Entonces, bueno, ya hablaremos de Minos y demás, pero este es el padre de Ariadna, este que encierra al Minotauro en el laberinto y demás. Y pues a mí me parecen personas un poco codiciosas, son todas reyes y me recuerda a esto, ¿no? Un poco a la meritocracia, de si tienes poder ya tienes la vida asegurada hasta en el más allá. Pero bueno, por no ser tan mezquina y no ganarme un juicio negativo, voy a simplemente describir que Radamantis y Minos, bueno, Radamantis más bien se dedica a juzgar a las almas, digamos, europeas, luego Éaco se centra más en las asiáticas y Minos es quien tiene la última palabra. El presidente del tribunal. Hay que tener también en cuenta, esto me parece interesante, que la idea del juicio y de los jueces no es tan antigua como Homero. En Homero no aparece nada de este estilo, pero sí empieza a aparecer ya en Píndaro, por supuesto en Platón, está esta idea ya muy terminada, y Virgilio ya en el mundo romano pues lo asienta de manera, digamos, definitiva. Muy bien, pues yo creo que bastante información hemos dado hoy, ¿no? Pues sí, Gemma, pero nos falta nuestra lectura contemporánea y nos falta también llamar la atención sobre un hecho, no sé si decir escenográfico. Sí, ahí lo tenemos. Yo creo que se habrá dado cuenta todo el mundo de que tenemos algo oculto detrás. Que se desvelará en el próximo programa.
Pero antes vamos con nuestra lectura. Hemos escogido de nuevo a Luis Alberto de Cuenca y su último poemario, El secreto del mago, que contiene un poema que se titula Hades enamorado. Y con esto... ¿Cómo nos gusta el amor? Es que el programa todavía de San Valentín, colega. Vamos, si os parece, a terminar con esta lectura de Luis Alberto de Cuenca. Tiembla la tierra con las erupciones del Etna y en su trono de silencio se estremece el monarca de las sombras, temiendo que la luz pueda llegar hasta su reino oscuro y tenebroso y siembre espanto entre sus habitantes, acostumbrados a la noche eterna. De modo que decide salir fuera a inspeccionar si el sol ha conseguido filtrarse por las amplias hendiduras con que el volcán furioso ha castigado la tierra de los vivos y comprueba que no hay peligro de que en su morada penetre luz alguna. En ese instante de calma satisfecha, cuando todo parece que recobra su sentido y el Etna ya no ruge, un nuevo Etna se encarama a su carro de azabache bajo la especie de un recuerdo ardiente que ahuyenta las tinieblas. El recuerdo de un cuerpo que no existe para él más que en otoño y en invierno, cuando la vida languidece y hace frío, y no es suyo en verano y primavera, cuando flores y frutos engalanan el mundo, ese universo de colores que está vedado al rey de los infiernos. Este Hades me gusta más. Muchas gracias, Lau. Gracias a ti, Gemma.